Cállate de una vez, vieja estúpida. El grito de Sofía atravesó el restaurante elegante como un látigo, haciendo que cada mesa se volteara para presenciar la humillación más brutal que una familia podía infligir. Estás arruinando mi cumpleaños con tus estúpidos comentarios. Nadie te preguntó nada. Elena Vázquez, de 82 años, sintió como si cada palabra fuera una bofetada física. Sus manos arrugadas temblaron sobre el mantel blanco, mientras los ojos de 100 extraños la juzgaban desde sus mesas. El murmullo de conversaciones se detuvo, reemplazado por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. La abuela había cometido el imperdonable pecado de sugerir que tal vez Sofía debería agradecer a quienes habían pagado esa cena de $400 por persona. Y por eso, ahora era el blanco de una furia que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Me das asco», continuó Sofía, su voz subiendo una octava mientras gesticulaba dramáticamente con las manos llenas de anillos costosos. «Siempre metiéndote donde no te llaman. Por eso nadie te soporta». Roberto, el hijo de Elena, permanecía inmóvil como una estatua de sal, sus ojos clavados en el plato de langosta que ya no podía tragar. Patricia, su nuera, sonreía ligeramente, como si estuviera disfrutando cada segundo de la humillación pública de su suegra. Los otros comensales del restaurante fingían no estar escuchando, pero sus teléfonos ya estaban grabando discretamente. Elena se levantó lentamente, cada movimiento un ejercicio de dignidad, mientras las lágrimas amenazaban con traicionar su compostura. «Perdón», murmuró con voz que se quebraba como cristal viejo. «No sabía que mi presencia les causaba tanto dolor». «¡Exacto!», gritó Sofía, alzando su copa de champán como si fuera un arma. «Por fin lo entiendes. Vete de una vez y déjanos cenar en paz». Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguna de esas miradas despectivas podía imaginar, era que esta mujer aparentemente derrotada guardaba un secreto que sacudiría los cimientos de sus vidas perfectas. Un secreto que había mantenido oculto durante 60 años, esperando el momento exacto para que la verdad saliera a la luz. Elena caminó hacia la salida del restaurante con pasos que resonaban como latidos de un corazón herido. Cada mesa que pasaba se volvía un tribunal silencioso. Cada susurro una puñalada más en su dignidad ya destrozada. Pero en sus ojos, mezclado con el dolor, brillaba algo más peligroso. La resolución de alguien que ha decidido que es hora de que el mundo conozca quién es realmente. Dale me gusta ahora mismo si sientes que esta historia ya está tocando tu corazón. Suscríbete porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando en este momento tan especial. La habitación de Elena se sintió como una celda de silencio. Se sentó en el borde de su cama, la misma donde había parido a sus hijos, donde había llorado la muerte de su esposo, donde había rezado por la salud de cada miembro de su familia. Las paredes, testigos mudos de su vida, parecían susurrar historias de tiempos mejores. Sus manos arrugadas acariciaron una fotografía enmarcada sobre la mesita de noche. Era de su boda, hace 60 años. Miguel, su esposo, la miraba con ojos llenos de promesas cumplidas. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurró a la imagen. Sus palabras flotando en el aire como polen en una tarde de primavera. Desde el comedor llegaban risas ahogadas, conversaciones que fluían como si su ausencia fuera un alivio. Patricia, su nuera, había esperado este momento durante años. Siempre vio a Elena como un estorbo, una reliquia del pasado que ocupaba espacio en su casa moderna. Por fin, había murmurado cuando Elena se retiró. «Podemos cenar en paz». La nieta, Sofía, de 23 años, continuaba con su diatriba mientras cortaba su carne con movimientos bruscos. «Es que no entiende que los tiempos han cambiado. Siempre con sus historias viejas, sus consejos anticuados. Necesita entender que ya no es la dueña de esta casa». Roberto, el hijo que Elena había criado con el sudor de su frente, permanecía callado.
Había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios universitarios. Había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera tener los suyos. Pero ahora, con 45 años y una posición respetable en el banco, parecía haber olvidado el precio de su éxito. Elena podía escuchar cada palabra a través de las paredes delgadas. Cada sílaba era una puñalada más profunda en su corazón ya herido. La mujer que había construido esa familia desde la nada, que había convertido una casa vacía en un hogar lleno de amor, ahora era vista como una carga, como algo de lo que había que deshacerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, no por orgullo, sino por dignidad. La misma dignidad que había mantenido intacta durante décadas de pobreza, de pérdidas, de sacrificios que nadie recordaba ya. A la mañana siguiente, Elena despertó con una resolución que quemaba en su pecho como brasas encendidas. El amanecer se filtraba a través de las cortinas descoloridas, pintando su rostro con tonos dorados que revelaban la determinación en sus ojos cansados. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido, el azul marino que Miguel le había regalado en su último aniversario. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con propósito mientras se peinaba frente al espejo agrietado. Hoy, se dijo a sí misma, hoy todo cambia. Bajó las escaleras con una maleta pequeña en la mano, cada paso resonando como el tic-tac de un reloj que marca el final de una era. La familia desayunaba en silencio, el aire aún espeso por las palabras crueles de la noche anterior. Me voy, anunció Elena con voz firme, colocando la maleta junto a la puerta. No quiero ser una carga para ustedes. Sofía levantó la mirada apenas un segundo, más molesta por la interrupción que preocupada por la decisión. ¿A dónde vas a ir, abuela? Ya estás muy vieja para vivir sola. Eso ya no es su problema, respondió Elena, su voz cortante como cristal roto. He llamado a la residencia San José. Tienen un lugar disponible. Roberto dejó caer la taza de café, derramando el líquido oscuro sobre el mantel blanco. Mamá, no puedes hablar en serio. Esa residencia es para ancianos abandonados. Exactamente. Elena sonrió amargamente. Parece que es donde pertenezco. El taxi llegó puntual, como si el destino mismo hubiera conspirado para facilitar su partida. Elena caminó hacia la puerta con pasos firmes, dejando atrás 60 años de memorias, de sacrificios, de amor no correspondido. Nadie se levantó para detenerla. Nadie corrió tras ella para pedirle perdón. Mientras el taxi se alejaba, Elena miró por última vez la casa que había sido su mundo. Sus ojos no mostraban tristeza, sino algo más profundo, más peligroso. La resolución de alguien que ha decidido que es hora de que la verdad salga a la luz. La residencia San José se alzaba como un faro de esperanza en medio de la tormenta emocional que había sido la vida de Elena. Pero no era el edificio lo que la sorprendió, sino la mujer que la recibió en la entrada. «Señora Vázquez», dijo una voz suave pero firme. «La estábamos esperando». Era la directora, María Carmen Herrera, una mujer de 50 años con ojos que brillaban con comprensión genuina. Bienvenida a su nuevo hogar. Elena se sorprendió por la calidez del recibimiento. Había esperado frialdad institucional, formas que llenar, protocolos que seguir. Pero María Carmen la guió personalmente a través de pasillos que olían a jazmín y no a desinfectante, donde los residentes no parecían prisioneros, sino huéspedes respetados. «Su habitación tiene vista al jardín», explicó María Carmen mientras subían por el ascensor. «Pensé que le gustaría ver las flores que cambian con las estaciones. La habitación era sencilla pero digna. Una cama cómoda, un escritorio junto a la ventana, una silla mecedora que parecía esperar pacientemente a alguien que tuviera historias que contar». Elena se sintió como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. «¿Por qué son tan amables conmigo?», preguntó Elena, su voz teñida de incredulidad. «Soy solo una anciana que su familia no quiere». María Carmen se sentó en la silla junto a la cama, sus ojos encontrando los de Elena con una intensidad que hablaba de experiencias compartidas.
Señora Vázquez, aquí sabemos que cada persona que llega tiene una historia, y creemos que cada historia merece ser escuchada, respetada, honrada. Esa noche, Elena cenó en el comedor común por primera vez en meses, sin sentir que estorbaba. Los otros residentes la recibieron con sonrisas genuinas, compartiendo historias de sus propias vidas, tratándola no como a una carga, sino como a una nueva amiga. Por primera vez en años, Elena se sintió vista, valorada, respetada. El dolor de la humillación comenzó a transformarse en algo diferente. El reconocimiento de su propio valor, un valor que su familia había elegido ignorar, pero que otros podían ver claramente. 3 días después de la llegada de Elena, un evento inesperado sacudió los cimientos de la residencia. María Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Un investigador privado había estado buscando a alguien muy específico, alguien que había estado perdido durante décadas. «Señora Vázquez», dijo María Carmen, entrando a la habitación de Elena con una expresión que mezclaba asombro y respeto. «Hay alguien que quiere verla. Dice que la has estado buscando durante 30 años». Elena levantó la mirada de la carta que estaba escribiendo, una carta que había comenzado y desechado docenas de veces. «Eso es imposible», murmuró. «Nadie me busca, nadie me necesita». El hombre que entró a la habitación era elegante, de unos 50 años, con un traje que costaba más que todo el guardarropa de Elena. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, de palabras que había estado guardando durante décadas. «Usted es Elena Vázquez», dijo con voz quebrada, «la mujer que salvó mi vida cuando yo tenía 8 años». Elena se quedó paralizada. Los recuerdos se agolparon en su mente como páginas de un libro que había mantenido cerrado durante décadas. El niño en el hospital, el niño que había encontrado abandonado, desnutrido, sin familia. El niño al que había cuidado durante semanas, pagando los gastos médicos con dinero que no tenía. «Carlos», susurró Elena, su voz apenas un hilo de sonido. «Carlos Mendoza». «Sí», sonrió el hombre a través de las lágrimas. «El niño al que usted llamó su pequeño guerrero. El niño que usted salvó cuando nadie más se preocupaba por él». María Carmen se retiró discretamente, entendiendo que estaba presenciando algo sagrado, algo que había estado esperando décadas para suceder. «Pero ¿cómo me encontraste?», preguntó Elena, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «He estado buscándola desde que me gradué de la universidad», explicó Carlos, acercándose lentamente. «Usted desapareció del hospital después de pagar mi última cuenta. Nadie sabía dónde había ido, pero nunca dejé de buscarla». Carlos extendió sus manos, mostrando una fotografía descolorida. Era Elena, 30 años más joven, sosteniendo a un niño enfermo en sus brazos. «Esta es la única foto que tengo de mi ángel guardián», dijo con voz temblorosa. «La mujer que me enseñó que había bondad en el mundo». Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Recordó ese día, recordó cómo había vendido sus joyas de boda para pagar las medicinas del niño, cómo había mentido a su familia sobre dónde estaba gastando el dinero. «Pensé que me habías olvidado», murmuró. «¿Olvidarla?». Carlos se arrodilló junto a su silla. «Usted es la razón por la que estoy vivo, la razón por la que nunca perdí la fe en la humanidad». Las semanas siguientes fueron una revelación para Elena. Carlos no solo la había encontrado, sino que había traído consigo una historia que ella nunca había imaginado. Se había convertido en un exitoso empresario. Había construido un imperio desde la nada, y todo porque una mujer desconocida le había enseñado que valía la pena luchar por la vida. «Quiero que conozca a mi familia», dijo Carlos durante una de sus visitas diarias. «Mi esposa, mis hijos, ellos han escuchado hablar de usted toda su vida. Para ellos, usted es una leyenda». Elena se encontró rodeada de una nueva familia, una familia que la veneraba no por obligación, sino por gratitud genuina. Los hijos de Carlos, adolescentes llenos de vida, la llamaban Abuela Elena, con un respeto que nunca había recibido de sus propios nietos. «¿Por qué nunca nos contó sobre Carlos?»,
Preguntó María Carmen una tarde mientras paseaban por el jardín de la residencia. Porque no era importante, respondió Elena, aunque ahora se daba cuenta de lo equivocada que había estado. Era solo algo que había que hacer. Nunca pensé que significaría tanto para él. Tal vez, sugirió María Carmen gentilmente. Usted nunca se ha dado cuenta de cuánto significa para muchas personas. Tal vez su familia tampoco lo sabe. Elena se detuvo junto a las rosas rojas que florecían en el jardín. Mi familia me ha dejado muy claro lo que piensan de mí. ¿Pero se lo ha dicho usted a ellos?, preguntó María Carmen. ¿Les ha contado sobre Carlos? Sobre todas las personas que ha ayudado a lo largo de los años. Elena guardó silencio. Durante décadas había mantenido sus actos de bondad en secreto, creyendo que era lo correcto, creyendo que la humildad era más importante que el reconocimiento. Pero ahora, rodeada de personas que la valoraban por lo que realmente era, comenzó a entender que tal vez había sido demasiado humilde, demasiado dispuesta a esconderse en las sombras. Carlos había comenzado a visitarla todos los días, trayendo historias de su vida, de su éxito, de cómo los valores que Elena le había enseñado habían sido la base de todo lo que había logrado. Cada historia era una revelación más de la mujer extraordinaria que Elena había sido siempre, la mujer que su familia había elegido no ver. «Hay algo que quiero hacer», dijo Carlos un día, sus ojos brillando con una determinación que Elena reconoció como propia. «Quiero que el mundo sepa quién es usted realmente. Quiero que su familia sepa quién es usted realmente». Elena sintió algo despertar en su pecho, algo que había estado dormido durante décadas. No era venganza, sino algo más puro, más poderoso. La comprensión de que su historia merecía ser contada, de que su vida había tenido un propósito más grande del que había imaginado. Un mes después de la llegada de Elena a la residencia, el teléfono de Roberto sonó con una insistencia que cortaba el aire de la oficina del banco como un cuchillo. Era una llamada que cambiaría todo, una llamada que traería el pasado de regreso con la fuerza de un huracán. ¿Roberto Vázquez? La voz del otro lado era profesional, fría. «Soy el abogado de Carlos Mendoza. Necesitamos hablar». Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Carlos Mendoza era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, dueño de una cadena de hospitales y centros de salud. ¿Qué podría querer con él? «Señor Vázquez, mi cliente está organizando un evento para honrar a una mujer muy especial. Una mujer que cambió su vida cuando era niño. Su madre, Elena Vázquez». El mundo de Roberto se tambaleó. ¿Mi madre? Pero, ¿cómo conoce mi cliente a mi madre? «Esa es una larga historia», respondió el abogado. «Una historia que usted y su familia necesitan escuchar. Estaremos en su casa mañana por la noche. Espero que todos estén presentes». Roberto colgó el teléfono con manos temblorosas. Su mente corrió hacia los últimos días, a la partida silenciosa de su madre, a la forma en que habían permitido que se fuera sin protestar. La culpa, que había estado enterrada bajo capas de justificaciones y ocupaciones diarias, comenzó a emerger como un dolor físico en su pecho. Esa noche, la casa de Roberto se llenó de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Patricia servía café con manos nerviosas, mientras Sofía fingía revisar su teléfono para evitar las miradas de sus padres. Todos sabían que algo importante estaba por suceder, algo que tenía que ver con la mujer que habían echado de su hogar. El timbre sonó a las 7 en punto. Roberto abrió la puerta para encontrar no solo al abogado, sino a Carlos Mendoza en persona, acompañado por un equipo de cámaras y reporteros. «Señor Vázquez», dijo Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «estamos aquí para hablar de su madre, de la mujer más extraordinaria que he conocido». Patricia se levantó bruscamente, derramando el café sobre la mesa. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes?» «Soy Carlos Mendoza», respondió él, su voz llenando la habitación con una autoridad que no se podía ignorar. «Y su suegra, la mujer que ustedes echaron de esta casa. Es la razón por la que estoy vivo».
Sofía levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrando los de Carlos con una mezcla de confusión y creciente horror. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de hace 30 años, comenzó Carlos, su voz tomando el tono de alguien que ha esperado décadas para contar esta historia. Cuando yo era un niño de 8 años, abandonado en un hospital, muriendo de desnutrición y enfermedad. Cuando nadie se preocupaba por mí, cuando los médicos habían perdido la esperanza, apareció un ángel. Elena Vázquez, continuó Carlos, mientras las cámaras capturaban cada expresión de shock en los rostros de la familia. Vendió sus joyas de boda para pagar mis medicinas. Trabajó turnos dobles limpiando oficinas para cubrir los gastos del hospital que su familia no podía pagar. Durante meses, mintió sobre dónde estaba gastando el dinero, porque sabía que ustedes no entenderían. Roberto se dejó caer en su silla, el peso de la revelación aplastándolo como una montaña. Eso es imposible. Ella nunca nos dijo nada. ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó Carlos, su voz cargada de una emoción que había contenido durante décadas. Ustedes ya la habían hecho sentir como una carga. ¿Creen que iba a pedirles permiso para salvar la vida de un niño? Sofía se puso de pie, sus piernas temblando como hojas en una tormenta. Pero ella nunca actuó como si fuera especial, nunca nos dijo que había hecho algo así. Porque esa es la clase de mujer que es, respondió Carlos, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Hace el bien sin esperar reconocimiento. Salva vidas sin pedir aplausos. Y cuando su propia familia la humilla, se va en silencio para no causarles más problemas. El abogado de Carlos abrió un portafolio y sacó una serie de documentos. Estos son los registros del hospital, los recibos de pago, las facturas médicas, todo pagado por Elena Vázquez con dinero que ganó trabajando cuando debería haber estado descansando. Patricia tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando números que contaban la historia de sacrificios que nunca había imaginado. Esto es imposible. ¿Por qué nunca nos dijo nada? Porque ustedes nunca le preguntaron, dijo Carlos con una tristeza que cortaba más profundo que cualquier grito. Porque estaban tan ocupados viendo lo que no podía hacer que nunca vieron lo que sí hacía. Roberto se levantó, caminando hacia la ventana donde había visto a su madre partir semanas atrás. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que han hecho, continuó Carlos, es echar a la mujer más generosa que he conocido, la mujer que me enseñó que el amor verdadero se mide en acciones, no en palabras. La mujer que sacrificó su comodidad por un niño extraño porque era lo correcto. Las cámaras capturaron el momento exacto cuando la realidad golpeó a la familia como una avalancha. Sofía comenzó a llorar, sus sollozos llenando la habitación con el sonido de un corazón que se rompe. Patricia se cubrió el rostro con las manos, incapaz de enfrentar la magnitud de su error. Pero hay más, dijo Carlos, su voz ahora suave pero implacable. Elena no solo me salvó a mí. En los últimos 30 años, he rastreado a docenas de personas que ella ayudó. Familias que alimentó cuando no tenían nada. Niños que educó cuando no podían pagar la escuela. Ancianos que cuidó cuando estaban solos. Carlos hizo una señal y más personas entraron a la habitación. Hombres y mujeres de todas las edades. Todos con la misma expresión de gratitud reverente en sus rostros. Todos nosotros, dijo Carlos, somos la familia real de Elena, la familia que ella eligió cuando ustedes la rechazaron. Roberto se encontró temblando, no de frío sino de la comprensión devastadora de lo que había perdido. ¿Dónde está?, preguntó con voz quebrada. ¿Dónde está mi madre? Está donde merece estar, respondió Carlos, rodeada de personas que la valoran, que la honran, que entienden quién es realmente. Sofía se acercó a Carlos, sus ojos rojos de llorar. Por favor, necesito hablar con ella. Necesito pedirle perdón. ¿Perdón? Carlos la miró con una mezcla de incredulidad y pena.
¿Creen que el perdón borra décadas de desprecio? ¿Creen que unas palabras pueden sanar el corazón que ustedes rompieron? Pero es mi abuela, sollozó Sofía. La amo. No sabía lo que había hecho. No, corrigió Carlos con firmeza. No la aman. Aman la idea de ella, la conveniencia de tenerla cerca cuando la necesitaban. Pero nunca la amaron por lo que realmente era. Roberto se acercó a las cámaras, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Quiero que el mundo sepa, dijo con voz temblorosa, que mi madre es una heroína, que soy un idiota que no supo valorar el tesoro que tenía en casa. Es demasiado tarde para eso, respondió Carlos. Elena ya no necesita el reconocimiento de ustedes. Tiene algo mejor, una familia que la eligió, que la busca, que la celebra cada día. Patricia se acercó al grupo, sus ojos suplicantes. ¿Podemos verla? ¿Podemos al menos intentar reparar lo que hemos roto? Carlos consideró la pregunta por un momento largo, sus ojos evaluando la sinceridad de la súplica. Esa decisión no es mía, dijo finalmente. Es de ella. Pero les diré esto. Elena ha construido una nueva vida, una vida donde es respetada y valorada. Tienen derecho a interrumpir su paz. Los reporteros capturaron cada palabra, cada lágrima, cada momento de esta confrontación que había sido décadas en el hacer. La historia de Elena Vázquez estaba siendo escrita en tiempo real, no como la historia de una anciana abandonada, sino como la de una santa moderna que había cambiado el mundo una vida a la vez. Mañana, anunció Carlos, estaremos inaugurando el Centro de Salud Elena Vázquez, un hospital que atenderá a niños abandonados, a familias sin recursos, a personas que necesitan un ángel guardián, todo financiado con el dinero que Elena me ayudó a ganar con su amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia que había visto a Elena como una carga, ahora entendía que habían tenido en casa a una mujer cuyo legado cambiaría miles de vidas. 6 meses después, Elena se encontraba de pie frente al centro de salud que llevaba su nombre. Una sonrisa de satisfacción profunda iluminando su rostro. A sus 82 años, había descubierto que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando el capítulo más importante. Carlos estaba a su lado, ya no como el niño enfermo que había salvado, sino como el hombre exitoso que había convertido su dolor en propósito. ¿Cómo se siente?, preguntó. ¿Ver su nombre en letras doradas? Me siento como si toda mi vida hubiera sido un camino hacia este momento, respondió Elena, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Como si cada sacrificio, cada acto de bondad, cada momento difícil hubiera tenido un propósito. El centro ya había atendido a cientos de niños, cada uno recibiendo el mismo cuidado amoroso que Elena había brindado a Carlos décadas atrás. Los jardines estaban llenos de flores que ella había plantado personalmente, cada una promesa de vida y renovación. ¿Y su familia?, preguntó Carlos gentilmente. Elena sonrió con una paz que había tardado décadas en encontrar. Mi familia real está aquí, dijo, señalando a todos los que habían sido tocados por su bondad. Los otros, bueno, espero que hayan aprendido algo de todo esto. De hecho, Roberto y Sofía habían intentado contactarla múltiples veces, pero Elena había tomado la decisión de mantenerse enfocada en su nueva vida. No por rencor, sino por comprensión de que merecía estar donde era valorada, no donde era tolerada. La historia de Elena Vázquez se había convertido en inspiración para millones. Su vida demostró que el verdadero valor de una persona no se mide en lo que otros piensan de ella, sino en el impacto que tiene en el mundo. Cada vida que salvó, cada corazón que tocó, cada momento de bondad que regaló, había creado ondas que se extendían hacia el infinito. Carlos tomó su mano mientras miraban el atardecer pintar el cielo de colores dorados. Gracias, murmuró, por enseñarme que el amor verdadero no se pide, se da. Gracias a ti, respondió Elena, por recordarme que cada acto de bondad regresa multiplicado, aunque tome décadas en hacerlo.
El centro médico continuaría funcionando durante generaciones, un testimonio viviente de que una mujer aparentemente ordinaria había sido extraordinaria todo el tiempo. Su legado no sería medido en años, sino en vidas transformadas, en esperanzas restauradas, en fe renovada en la bondad humana. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con nosotros. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más historias que transforman destinos. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y comparte con alguien que necesite creer en el poder de la transformación. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón de esta historia de Elena